El primer caso clínico es muy corto, la verdad que la importancia no es la cosa quirúrgica, por lo tanto no le vamos a dar mucha importancia a eso, sino que lo que queremos resaltar es la decisión. Este es un pacientito que tenía un antecedente en embarazo, un polidroapneo. A la ecografía de las 24 semanas, los perinatólogos de nuestra clínica identificaron una imagen de doble burbuja gástrica, por lo tanto se sospechó una atresia duodenal, pero además tenía una restricción importante de crecimiento. Este paciente lamentablemente a las 28 semanas tuvo una rotura prematura de membranas. Se le administraron corticoides pensando que iba a tener un parto prematuro y antibióticos, y a las 48 horas de la rotura prematura de la membrana tuvo que ser operado de una cesárea de urgencia por alteración de Doppler. El paciente pesó al nacer 870 gramos, midió 34 centímetros, una Apgar 9, y se ingresó a la unidad de neonatología con los diagnósticos de un recién nacido pretérmino de 28 semanas, adecuado a la gestacional, un síndrome de dificultad respiratoria y una sospecha de atresia duodenal. Este paciente, por su dificultad respiratoria y por el antecedente probable de patología quirúrgica digestiva, se intubó en forma inmediata, evolucionó con una membrana hialina que requirió una dosis de surfactante y se conectaba a ventilación mecánica. La radiografía de abdomen es la que vemos acá, la radiografía clásica de una atresia duodenal, la verdad se ve una imagen de doble burbuja, y entonces el paciente se estudia, no tenía cromosomopatía, no tenía síndrome de Down, que se asocia frecuentemente a esta patología, tenía una ecografía abdominal normal, un ecocardio, que también, como sabemos, las malformaciones cardíacas son frecuentemente asociadas a las atresias duodenales. Tenía solamente un foramen anual permeable, sin signos de hipertensión pulmonar, sin ducto. En principio se había programado la cirugía al tercer día de vida, pero presenta una baja de peso hasta los 722 gramos. O sea, acordémonos que pesó 870 gramos y ahora había bajado a los 722 gramos. Por lo tanto, tenemos acá, como muestra el monito, diferentes alternativas. Tenemos un paciente de 28 semanas, prematuro, conectado a ventilación mecánica, que está en su tercer día de vida, pesa 722 gramos, tiene una atresia duodenal y no tiene otra patología. Y lo que queremos conversar, cuáles son las diferentes alternativas. Aquí tenemos varias puertas, podemos entrar por alguna de ellas y probablemente cada una va a tener ventaja y desventaja. Tenemos un paciente intubado. Si decidimos esperar a que suba de peso, va a ser difícil extubarlo porque tiene esta membrana hialina, tiene ventilación. Al extubarlo probablemente va a tener que salir a ventilación no invasiva, con lo cual habría un riesgo de dilatación gástrica, ¿no es cierto?, como tiene una atresia. Hay riesgo de prolongar la intubación por esta misma razón si esperamos. Obviamente también hay riesgo de una parenteral prolongada, también tenemos riesgo anestésico, un recién nacido tan pequeño. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Esperamos que suba de peso? ¿Cuánto esperamos que suba de peso? ¿Lo operamos inmediatamente? ¿Esperamos que suba a 1 kilo, a 1,5 kilos, 2 kilos? Y ahí se abre la discusión. No les voy a contar lo que hicimos porque la verdad que no tiene mucha gracia, pero la idea, lo importante es que tuvimos esta discusión nosotros, nos la planteamos, nos la preguntamos, tuvimos una discusión, yo diría, muy rica, muy constructiva, en la cual participamos anestesistas, neonatólogos, cirujanos como equipo, nos involucramos bastante, también involucramos a los padres en esta decisión, porque la verdad es que no hay que olvidar también que los padres tienen mucho que decir en esto. Así que, primero que nada, quería pedirle la opinión a alguien más, no sé, al doctor Alcolao, que también participó en esta decisión. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina de estos casos? Y vamos a ir conversando qué podemos hacer. Álvaro, ¿puedes dejar de compartir pantalla, por favor? Claro, Pato, Entonces, en resumen, es un paciente, solo para remarcar, de entre 700 y 800 gramos, digámoslo así, que está intubado y tiene una atresia duodenal. así es. Claro, a mí me Jorge tocó, Godoy, Iván, Memo Correía, doctor Correía, que debe estar conectado también, Irene, a mí me tocó Roche, más adelante. ir a operarlo el día que bajó 17% su peso, que había problemas de distribución, etcétera. Entonces decidimos en realidad no operarlo y de ahí dijimos esperemos y vamos como lo seguimos haciendo, pero tampoco queríamos esperar que pesara 1 kilo, obviamente. Pero ahí teníamos que estar discutiendo. Porque nosotros el día sábado en que nos tocó eso, íbamos a operar, pero ese 17% nos echó la pauta para atrás. Y dijimos Jorge. esperemos un poquito. Mira, yo creo que todos hemos estado, con más con menos, enfrentados a situaciones de este tipo. Y siempre me preocupo yo, primero en el diagnóstico, ¿no?
Hacer un diagnóstico de una atresia duodenal en un niño de 700, 800 gramos, si bien con una doble burbuja característica es factible, pero se me vienen a la mente al menos un par de pacientes en que en definitiva lo que el paciente tenía era un vólvulo. Y esa es la primera gran pregunta, ¿no? Si un paciente con una doble burbuja tiene efectivamente una atresia duodeno o tiene una otra patología. Y esto también es válido eventualmente para un diafragma duodenal en un niño pequeño. ¿Hay un vólvulo detrás? Generalmente pienso yo que el estado hemodinámico, el examen físico van a orientar al diagnóstico diferencial, pero evidentemente esa es una primera pregunta que yo siempre me hago. Lo segundo es que, ¿qué gano yo si es que tengo bastante certeza que es una obstrucción duodenal, de resolver una obstrucción duodenal en un niño de 700 gramos? Porque estando aquí nuestros neonatólogos, me gustaría preguntarles si les sirve de algo tener continuidad del tubo digestivo, puesto que no sé si lo van a alimentar en 5 o 7 días más, cuando el niño pese a lo mejor 650 gramos, porque va a bajar de peso a lo mejor. Y no sé si valdrá la pena tener ese intestino reconstituido. Y además están de por medio los riesgos anestésicos que supone someter a una anestesia general a un paciente de menos de 1 kilo. Yo diría que esas son las tres consideraciones, Patricio, que a mí me preocupan y que permanentemente están en discusión. Bueno, La doctora Montoya levantó la mano. Sí, hemos vamos a dejado leer una esto. hora para este panel, son 2 casos. Por lo mismo, queremos escuchar opiniones de todos los panelistas y responder el chat El también. chat. Irene Montoya. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad que fue un caso, como dijo Álvaro, súper discutido, no solamente con el equipo quirúrgico, con anestesistas, sino que también dentro de los mismos neonatólogos y los mismos cirujanos. O sea, como mostró Álvaro, habían distintas alternativas terapéuticas. Pero del punto de vista neonatal, destacar que en el fondo era un paciente que, si bien presentó una enfermedad de membrana hialina, una inestabilidad respiratoria inicialmente, se logró como estabilizar rápidamente desde el punto de vista cardiorrespiratorio, ya que en el fondo como son los primeros sistemas que nosotros nos preocupamos como neonatólogos con un paciente. Pensando siempre como en el A, B, C, ¿ya? Y posteriormente hacemos la evaluación de los otros sistemas. Con respecto a bueno, este paciente se estabilizó rápidamente desde el punto de vista respiratorio con la dosis de surfactante y podría haber sido extubado al tercer día de vida, si no hubiese tenido a una ventilación no invasiva, si no hubiese tenido el problema de la obstrucción intestinal. Entonces ahí un poco contestando lo que refería Jorge, claro, es verdad que para nosotros el tracto digestivo, o sea, inicialmente, no es algo prioritario porque usamos la nutrición parenteral sin duda, pero es importante en este caso, como manteníamos la obstrucción intestinal, una de las contraindicaciones que están descritas para el uso de la ventilación mecánica no invasiva en el recién nacido es la obstrucción intestinal. Entonces nos implicaba mantener a un niño ventilado por más tiempo, con los riesgos que implica tener la ventilación mecánica y un tubo endotraqueal, ya que significa más riesgo de infecciones asociadas a la atención de salud, neumonía asociada a la ventilación mecánica, más riesgo de displasia broncopulmonar, oxígeno dependencia. Si el niño tenía alguna infección, probablemente podía desencadenarse una hipertensión pulmonar, que en este minuto no lo tenía. O sea, desde el punto de vista respiratorio estaba muy estable, desde el punto de vista cardiovascular. El otro problema que tenemos presente en estos niños tan pequeños, menores de 1 kilo, que es un dolor de cabeza también para nosotros inicialmente y que le hacemos un monitoreo, era el ducto arterioso persistente. Y que también este paciente se le cerró rápidamente. Así que en realidad su único problema que tenía, o la disyuntiva que teníamos era la interrupción del tracto digestivo y la ventilación, y mantener la ventilación mecánica. Entonces ahí surgió, bueno, y después, como dijo el doctor Alcolado, el paciente presentó un desbalance hidroelectrolítico con una pérdida de peso, que sin duda eso era perentorio suspender la cirugía, porque uno de los criterios básicos para poder hacer la cirugía era tener la mayor estabilidad del paciente. Así es que por eso se decidió diferir y después empezamos a ver, bueno, ¿cuándo va a ser el mejor momento?
Algunos decían al kilo, kilo y medio, hasta 2,5 kilos, había distintas opiniones. Empezamos a buscar literatura. No había mucha información con respecto a este grupo tan pequeño, porque son tan pocos casos y los reportes son, en general, hablan de todos los grupos etarios, y los niños menores de 1.000 gramos son muy pocos casos, entonces son más bien reportes. Preguntamos, Álvaro por su lado, yo por mi lado, empezamos a preguntar en otros centros, en Cincinnati, con Peiró, en Birmingham, qué hacían, y incluso las opiniones de ellos eran distintas. Así que finalmente tuvimos que llegar a nuestra propia opinión, recogiendo toda la experiencia de los distintos centros, y ahí fue que dijimos, bueno, una vez que logremos la máxima estabilidad del paciente, tanto desde el punto de vista cardiorrespiratorio, del balance hídrico y desde el punto de vista nutricional, lo ideal, probablemente esto va a ser, sin duda, después de la semana y probablemente cercano al kilo. Y eso fue lo que se estableció como plan. Y así y bueno, después Álvaro va a decir la resolución finalmente. Creo al final, pues, Irene. Pucha, estoy adelantando, ¿verdad? Pero esa fue como finalmente la disyuntiva que tuvimos y la discusión, pero fue muy enriquecedor para todos y tener la experiencia con este paciente. Y lo otro, con respecto también a lo que dijo Jorge, con respecto a tener restablecido el tránsito intestinal, también para nosotros, por lo que dije, con respecto a la ventilación mecánica y la dependencia que existen, los riesgos de complicaciones de usar la ventilación no invasiva, que sin duda este paciente le iba a necesitar luego de la extubación, por el peso que tenía, y porque había presentado una enfermedad de membrana hialina, es que necesitábamos además, en el fondo, ojalá poder hacer el estímulo enteral lo más precoz posible, que es aportar la leche materna. Para nosotros es vital. Dentro de nuestra terapia está la calostroterapia, el estímulo enteral, que eso se ha visto que reduce el inicio precoz, enterocolitis, infecciones asociadas a la atención de salud, mejor desarrollo neurológico. Entonces para nosotros era importante poder empezar la alimentación enteral lo más precoz posible en el paciente. Eso. Muchas gracias, Irene. Muy importante tener la visión de usted. Doctor Camps quería hablar y después le vamos a dar la palabra al doctor Correia, que también es un cirujano neonatal de mucha trayectoria. Un breve comentario. Estoy de acuerdo con Jorge y con Iván. Básicamente es una cirugía que se hace solo una vez y tiene que salir perfecta. Entonces tienes que estar en las mejores condiciones, anabólico, en la mejor posición posible para poderlo, porque no es una cirugía simple o sencilla. Hay muchas malformaciones congénitas asociadas a la atresia duodenal. En el sentido de la volvulus, bueno, pues si tiene un abdomen escafoide, si los laboratorios están relativamente bien, pues la probabilidad que tenga un volvulus pues será menor. Pero yo estoy de acuerdo con Iván, que hubiera esperado, igual con Jorge, hubiera esperado. No es una cirugía realmente urgente. El peso, no vamos a estar de acuerdo nadie, sencillamente tú lo que estás buscando es que es un bebé que esté anabólico, bien, en las mejores condiciones. No quieres ponerle lo que llamamos aquí un CPAP después de una anastomosis por intención de extubarlo y darle presión positiva con cánula nasal. En fin, en las mejores condiciones, pero 1.2 kilos, 1.5, yo creo que sería lo más óptimo para una buena, que sane bien la cirugía y que funcione bien, en definitiva. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Quería darle la palabra al doctor Correia. Doctor Correia está por ahí, puede prender su micrófono. El doctor Correia es cirujano neonatal con amplia experiencia en cirugía neonatal, fue profesor de muchos de nosotros, así que creo que es muy importante tener su visión también, Doc. Ojo que hay una pregunta, disculpa, doctor Correia, hay una pregunta también en el chat, para responder más adelante, si lo que se está planificando es una cirugía abierta o no. Solamente está presentada así la pregunta. Doctor Correia, por favor. Bueno, sin duda que comparto la aprehensión que se tuvo con este niño. Era evidente que no había un vólvulo porque no había una clínica compatible con eso. Yo creo que es un punto importante cuando uno ya empieza a pensar en esas cosas.
se complica. Este era un niño con un abdomen blando, depresible, no había ningún elemento para pensar que se estuviese volvulando, no estaba choqueado, no tenía elementos médicos para pensar en el vólvulo. Lo que había era un niño que se estaba adaptando a la vida, que había llegado con un peso muy bajo y que uno tenía que pensar en qué momento iba a hacer esa reparación quirúrgica. Si uno lo dice por el punto de vista anestésico, bueno, hemos operado enterocolitis con menos peso que eso y las anestesias han funcionado, de manera que no era un problema puro la anestesia. Con la doctora Heider operamos uno de 500 gramos hace algún tiempo atrás y que fue la primera vez que yo conocí a la doctora Heider, además, tocó en la noche a las 3 de la mañana. Y la doctora dio una anestesia perfecta y el cabro chico salió adelante después de las resecciones y las... No, de manera que la anestesia no es un punto contrario a este. Aquí era un niño de 700 gramos que había tenido una baja importante posparto y que era entonces necesario que se adaptara y que a través de nutrición parenteral lográramos mejorar un peso, llegar a un peso de 1 kilo 200, estaría en condiciones de hacerse una cirugía. Y esa fue mi propuesta desde el comienzo y que fue en el fondo un poco lo que se logró. Porque hacer una duodeno en un niño de 600 gramos es complejo, a pesar de que la íbamos a hacer abierta. Siempre partimos de la base de que este niño se iba a operar por cirugía abierta. Y esa es mi opinión. Yo creo que esa era la gran discusión y a mí me parecía que era muy importante subirlo de peso. Perfecto, muchas gracias a Dos Correa por su opinión, muy importante. Destacar que también lo del vólvulo, la ecografía, si bien no es el gol estándar, pero también orienta bastante. En vólvulo se puede ver el Whirlpool o se puede ver la alteración de los vasos mesentéricos, y en este caso tenía una ecografía normal. Entonces teníamos bastante certeza de que no había un vólvulo. Quisiera preguntar a Rose su opinión. Rose, ¿estás por ahí? ¿La anestesista, nuestra anestesista? Sí, y doctora Acuña levantó la mano también. Ah, perdón. Después va Rose y después va Renato. Renato había levantado la mano antes, quizás. Ah, perdón, bueno. entonces, doctora Acuña, no, por favor. Doctora Acuña, adelante. Tengo más de 60 años. Se siente, pues. No, yo iría con Renato, porque Rose va a rematar Rose, después con unos conceptos que son muy importantes, que lo hemos conversado. Entonces, por la dinámica, yo le daría la palabra a Renato. así le damos el Que cierre. plantee, y que Renato ojalá que plantee algo así bien controversial también para darle un poquito a la mesa alguna mirada, algo diferente. Con eso no te preocupes, Pato. Siempre que opino va a ser controversial, como decía el doctor Correa, esta Acuña, hay controversia. Mira, yo creo que en todas estas cosas hay que primero la experiencia y tiene que estar el equipo que tenga más experiencia y la gente que pueda hacer las cosas. A mí me tocó vivir una época en que operar niños de 500 gramos, 600 gramos, 700 gramos, había que trabajar en equipo con el anestesista, uno tenía que confiar en el anestesista confiar en uno y estar como muy afiatado. Y me tocó operar niños, no sé, muy graves, y si tenían 600 graves había que operarlos graves, si no se morían. Y en este caso, yo creo que, ¿cuál es la limitante? La limitante es la anestesia, no es la anestesia. Los equipos no son los equipos. Los neonatólogos, puede ser que los neonatólogos sean la limitante, pero no quiero ser tan, no es tampoco la limitante. Entonces yo creo que aquí es la experiencia. O sea, yo creo que hay que si uno no va haciendo cosas nuevas y no va de repente tirándose a la piscina sin ser temerario, yo creo que hay que hacerlo. Ahora, este niño, si puede esperar, bueno, espere, pero nos pegó una bajada un 17% de una y eso nos fue limitando y nos fue complicando la asistencia y después, vamos, no, es que si baja tenemos que esperar. Yo creo que de repente uno tiene que
tiene que atreverse a hacer las cosas. Y Pato, creo que eso es. O sea, en este caso, yo creo que si hubiera, no, o sea, alguno de los cirujanos que estoy viendo acá lo hubieran operado antes. Yo creo que lo hubiera operado. Algunos, y lo importante es qué pasó con el paciente. Y como decía mi jefe, los éxitos no se discuten. Uno puede tener distintas formas. Creo que hacer una duodenotomía, sí, es complejo. Pero los cirujanos infantiles estamos para hacer cosas complejas. Y no es por ser, los cirujanos adultos no se atreverían a operar una guagua de 1 kilo nica. Nosotros sí lo hacemos. Y esta es nuestra esencia. O sea, estos son nuestros niños. Eso. Gracias por tu buen rato. Te dejo. Seguimos entonces. Claro, acá lo importante es definir, apostar al mejor minuto para el paciente. Pronóstico, complicaciones neurovasculares, intraoperatorias, postoperatorias. Definir eso en el fondo, porque al final, ¿cuál es el desafío? Que sea un niño que se va de alta en condiciones de un niño prácticamente normal. Y todo esto está en juego, esto está en juego. Entonces, definir el mejor momento. Creo que acá en el panel se va a poder aclarar un poco y ahora podemos pedir la opinión. Si Juan Carlos de Agustín quisiera hacer algún comentario. Estoy reteniendo un poco la opinión de la anestesista porque creo que ella nos va a dar una visión muy interesante. Yo simplemente comentar que depende de la experiencia, como muy bien ha dicho Renato, de la experiencia del equipo quirúrgico. Si el equipo quirúrgico y anestésico tiene experiencia y, por supuesto, hay una posibilidad de hacer una intervención precoz, yo creo que hay que hacerla. O sea, mi opinión es que se puede demorar, pero no mucho tiempo, estabilizar al paciente y hacer una intervención por alguien experto, que no hay docencia aquí hay que ir directamente a solucionar el problema de la mejor manera posible, de la forma más rápida. Esa sería mi visión. Perfecto. Marina, doctora Poblete, Patricio Herrera, antes de volver con Álvaro y Jorge Godoy. No sé qué, o sea, que yo creo que ya se han dado como todas las visiones, que están los que estaban por una operación más precoz y están los que estaban por esperar un poco más en beneficio de aumentar el peso del paciente. Siempre es difícil buscar como el mejor momento de equilibrio, pero yo tiendo a pensar que también creo que la habría hecho un poco más precoz. Y pensando en un abordaje laparoscópico, ¿cuál sería el peso ideal para usted, Marina? Y las eventuales ventajas. ¿Desde qué peso? Más o menos. Yo creo que más que el peso del paciente depende de la expertise del cirujano con la laparoscopía. Pero en el caso de ustedes, que tienen experiencia y tú estás en un hospital también público donde hay una casuística importante, como una recomendación. Bueno, en general siempre estamos tratando de hacer abordajes laparoscópicos y cada vez en forma más precoz. Entiendo que repararon uno también hace poco. ¿Qué peso tenía, recuerdan? Era más de 3 kilos, creo, ¿cierto? Lo operó Patricio Herrera contigo. ¿Pato? 2 kilos 8. Era menos, sí, pero era chico el niño. 2 kilos 8. Ahora, esta guagua en particular era bastante menos, pues si pesaba menos de 1 kilo. Bueno, es un tema bastante interesante, bien controversial. Yo creo que es súper importante, Pato, decir que en el fondo que lo que siempre quisimos nosotros era ofrecerle al paciente el menor riesgo, ¿ah? Independiente de la habilidad. Creo que más que un miedo a hacer algo, la idea era ofrecerle lo mejor con la literatura, con los conocimientos, con el análisis multidisciplinario. Finalmente se llegó a un consenso y este paciente, bueno, todos sabemos, después vamos a comentar al final, se terminó operando y afortunadamente evolucionó bastante bien. Ahora, habrá sido lo mejor, quizás si se operado antes o después, quizás hubiésemos tenido mejor resultado, eso casi va a ser imposible que lo podamos saber. Yo creo que es el momento de que Rose nos comente, no sé si estás de acuerdo, Patricia.
Sí, hay algunas preguntas del chat también que habría que rescatarlas y comentarlas entre los panelistas. Álvaro, por favor. Rose, ¿consideraciones anestésicas en un niño tan pequeño? ¿Preferirían ustedes esperar algunas semanas? ¿Qué relación hay con el peso, la regulación cerebrovascular y todo lo que eso implica también? Sí, bueno, la verdad es que este es un caso bastante extremo. Sin duda, la morbimortalidad perioperatoria, mientras más chico, como la vamos a ver después en la presentación, mientras más chico, digamos en semanas de gestación, aumenta pero drásticamente, y este niño es lo que se llama recién nacido extremo, digamos. Menos de 1,5 kilos, y de hecho este pesa la mitad, pesa 750. El riesgo perianestésico es alto. Pensemos que el sistema cardiovascular de los niños chicos, de un recién nacido común y corriente, es inestable, es inmaduro, mientras más chico es peor. Estos niños vienen saliendo de una circulación fetal, digamos, los primeros días están en una circulación de transición, entonces si ya de base son muy inestables, la circulación de transición le agrega morbilidad. Y además inmadurez de todo el resto de los sistemas, inmadurez hepática, por lo tanto los factores de coagulación no van a ser, y todos sabemos los exámenes de coagulación que tiene un recién nacido, inmadurez miocárdica, el miocardio de un recién nacido de esta prematurez es súper distinto a un normal. Se ha visto que el Rose, estamos con problemas en internet. Si quieres, puedes apagar el video y te vamos a escuchar ¿Sí? mejor. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Ahí? Sí, muy bien, se escucha mejor. Ya. Entonces, se sabe, por ejemplo, que los vasos sanguíneos con un cambio brusco de volumen pueden hacer hemorragias intraventriculares con cambios de osmolaridad, con cambios electrolíticos, son muy sensibles, y además considerar que va a ser probablemente una cirugía abierta, supongo, de abdomen superior, probablemente, que ya el riesgo respiratorio va a ser importante. Entonces, si bien la última palabra creo que la tienen que tener en consideración a la parte quirúrgica, yo creo que hay que bancarse un poquito la parte anestésica y tratarlo lo más delicadamente posible, pero si se puede esperar, y si fuera mi hijo, ojalá esperara que engorde entre comillas un poquito, porque como le digo, los factores en contra que tiene esta guagua son numerosos, y cada vez hay más evidencia dura de lo mal que les va a estos niños. Y ni pensar que aparezca, que tenga un sangrado intraoperatorio, que cualquier cosa, la tolerancia va a ser ínfima. Entonces, dentro de lo posible, esperar que esté lo más gordito posible para que tenga más uñas que agarrarse, digamos. Pero sé que no siempre se puede esperar lo ideal. Patricio Herrera quiere comentar y después cerramos con algunas preguntas del chat, ¿te parece? Sí, muy cortito. Mira, lo mismo que ocurre con los pacientes que son candidatos a ECMO, que en el fondo, en la medida que tú vas bajando el peso de nacimiento y vas retrocediendo en madurez fetal, empiezan a empeorar los pronósticos por el resto de las patologías, no porque no se pueda poner el paciente en ECMO, sino que porque empiezan a aumentar las complicaciones por la prematurez. En este caso en particular, el esperar que el paciente fuera de un peso mayor habría permitido, yo no recuerdo el detalle de cómo se resolvió este paciente, así que lo voy a comentar de memoria. Habría permitido quizás al 1,5 kilos o al 1,6 kilos intentar una vía laparoscópica, que es, creo que en forma transversal, es idealmente lo que uno podría ofrecerle como mínimas complicaciones, digamos. Irene, vamos a comentar al final. Irene, al último parte, cerrando. Perfecto. Sí, no, lo que quería comentar un poco era con el tema de que
del tiempo quirúrgico, que si bien es cierto que uno tiene que esperar, ojalá que el niño esté como más grande, con mayor maduración, hay que pensar también que este paciente necesitaba invasión para poder mantenerse, ¿cierto? Por la patología que tenía gastrointestinal, nutrición parenteral, catéter, intubación, ventilación mecánica, porque no era capaz de soportar un soporte no invasivo. Y en el fondo la prolongación de todo esto en sí también tienen complicaciones. Entonces ahí viene, en el fondo, fue como la gran discusión que tuvimos, como cómo poner la balanza entre que presente estas complicaciones derivadas del soporte que el paciente debía presentar con respecto a la cirugía. Así que, y ahí están los otros aspectos que comentaba el doctor Correia, el doctor Acuña también, en el fondo, claro, el tercer día con esa baja de peso, no, impensable. O sea, en el fondo tenía que tener una estabilidad de todo punto de vista, metabólico, hidroelectrolítico, respiratorio, cardiovascular, etc. Y en el fondo el paciente había logrado varios de esos aspectos, pero la parte como hidroelectrolítica fue lo que nos hizo esperar. Pero en el fondo, pensar que mantener al paciente en condición parenteral prolongada no es gratis. Con intubación endotelial tampoco. Todo eso puede tener complicaciones y en sí pueden desencadenar una hemorragia intracraniana, una infección, una meningitis en un niño de este tamaño. Entonces, ese era el tema, no era como esperar un paciente sin invasión, era que estaba plenamente invadido y lo estamos manteniendo exclusivamente por la patología gastrointestinal, no porque el paciente en sí lo necesitara. ¿Ya? Porque si no hubiese sido por eso, lo habríamos extubado al tercer día, lo habríamos estado con estímulo enteral a las 24 horas de vida, con leche materna, etc. Eso. Bueno, para terminar en beneficio del tiempo, contarle, bueno, lo que... Álvaro, ¿Sí? Dos tengo una calculados manito. cortos. Sí, cortito. No, una pregunta para Rose. ¿Cuánto dices esperar? Yo en primer término vuelvo a ratificar que yo no me arrepiento de haber suspendido, porque yo llegué a un tercer día con un niño estable hasta un poco antes, menos de 24 horas, bajo 17% de peso, y no estoy arrepentido de haberlo suspendido. Pero mi pregunta es ¿cuánto esperar? Porque por otro lado, Irene, toda esta cosa de la ventilación mecánica también tiene un hándicap en contra. Entonces, por eso no sé cuánto esperar. Para cuando me toque de nuevo. Si es que me toca. La verdad es que no hay un puntaje de corte, como decía, mientras más chico, más riesgo. Se sabe que bajo las 32 semanas aumenta el doble las complicaciones y de ahí va logarítmicamente subiendo. Y ojalá cambia también un poquito como ahí en los 1500 gramos, pero probablemente eso sería en este caso, llevar la guagua al doble de su peso, probablemente no da tiempo. Pero sí, ojalá sobre el kilo sería ideal, pero insisto, en este caso yo creo que la parte quirúrgica y hay que tratar de ver, digamos, que se mantenga estable, etcétera. Bueno, para terminar, les vamos a contar lo que hicimos. Bueno, como comentario en general, obviamente todos los cirujanos que nos dedicamos a la cirugía neonatal hemos operado bebés muy pequeños, ¿no es cierto?, de 500, 600, pero en este caso obviamente era un paciente que no era una emergencia, y por lo tanto nuestra intención fue siempre ofrecerle la alternativa más segura. Al final decidimos a este niño que se lograra estabilizar un peso, que empezara a subir de peso constante, y esperamos alrededor del kilo, y se subió, y finalmente lo operamos alrededor del kilo 100, porque hubo un tema ahí entre el estudio y las cosas y la intercurrencia. Fue operado alrededor del kilo 100, fue una cirugía abierta, y favorablemente evolucionó muy bien y se fue de alta sin ningún inconveniente. Así que eso fue el resultado, Álvaro, pero fue muy enriquecedor el poder conversar con toda la gente, con todos los intendentes y tomar una decisión en conjunto. Álvaro, no me acuerdo. ¿puedes comentar cuántos días entonces transcurrieron desde que nació hasta que se operó y cómo fue cambiando el manejo ventilatorio? Si no lo recuerdas tú en detalle, seguro que Irene se recordará.
porque había un tema también ahí con la cámara gástrica, ¿cierto? Sí, mira, este paciente, tuvimos esa discusión con Irene, y corrígeme Irene si me equivoco, pero de hecho este paciente se intentó extubar y quedamos en que no íbamos a pasar a CPAP, sino que solamente iba para hacer analicera de alto flujo. Y no lo toleró, y tuvo que reintubarse. Y ahí después de eso decidimos operarlo. ¿Sí o no? Te lo correcto, Irene, ¿no? Y eso Sí. fue alrededor de a las 2 semanas de vida. No, fue aproximadamente como a los 7 días de vida, a 7, 8 días de vida, intentamos pasarlo a naricera, pero no de alto flujo, sino que naricera con blender, en el fondo con 1 litro y con oxígeno, porque el paciente estaba con oxígeno antes de la extubación con 21%, con presiones mínimas en el ventilador mecánico, un volumen garantizado de 4 kilos, requería presiones muy bajas, como entre 9 a 12. Así es que lo pasamos a naricera, pero la verdad que aproximadamente a las 36 horas tuvimos que reintubarlo porque aumentó el trabajo respiratorio y empezó a aumentar, a retener CO2. Y después de eso, el paciente, bueno, finalmente llegamos como al kilo, entre kilo y kilo 100 aproximadamente, y se mantuvo con ventilación mecánica con parámetros mínimos, y finalmente se operó a 20 días de vida. Llegó a ese peso, y después de los 20 días de vida lo extubamos, o sea, después de la cirugía lo empezamos a alimentar a los 7 días, en enteral continua, no con una sonda transanastomotica, sino que solamente con la sonda nasogástrica, en enteral continua, y logramos volumen completo a los 12 días. Y lo extubamos a 6 días postquirúrgico. Lo extubamos inicialmente a naricera, pero nuevamente no, el paciente no toleró, pero ya ahí lo pasamos a CPAP, pero con presiones no tan altas. No toleró por apneas y por trabajo respiratorio, y anduvo súper bien, como dice Álvaro. No tuvo, la verdad, que complicaciones, un examen sin hemorragias intracerebrales, examen neurológico normal, y sin oxígeno para la casa. O sea, se fue una niña bastante bien, está en seguimiento prematuro, pero tiene una buena evolución desde el punto de vista de su neurodesarrollo. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias. Vamos a continuar. Nos queda un caso y después nos queda una charla, una conferencia sobre consideraciones anestésicas en estos niños. Hay algunas preguntas en el chat. Yo le pediría a Renato Acuña si las pudiera responder, que es un poquito más antiguo que nosotros. Nos preguntan qué hacíamos antes sin parenteral y sin el soporte postoperatorio de ventiladores que tenemos hoy día. Irene, también si nos puede ayudar con las respuestas del chat, que está muy activo y todavía tenemos mucha gente conectada. Así que sigamos, Jorge, te habías pedido la palabra, te doy la palabra y continuamos con tu caso. Yo creo que vamos a dedicarle unos 20 minutos al caso siguiente. Lo central era el primer caso y este segundo es complementario. Y después vamos a terminar muy bien en el tiempo. En un par de comentarios ya se mencionó sobre el neurodesarrollo, que aparentemente en este niñito está bien, pero hay bastante evidencia, corríjanme por favor, respecto al impacto de una anestesia en el neurodesarrollo, en el potencial neurodesarrollo, sutilezas, ¿no? De rendimiento académico y de otras cosas. Incluso hay por ahí un trabajo de que los niños de menos de 1 kilo pueden llegar a ganar menos dinero que aquellos que si fueron sometidos o no a una anestesia. Y hay trabajo para todo, pero y esa es una pregunta que a lo mejor todavía no puede ser resuelta. Respecto a la mortalidad, yo sé que, y gracias a Dios trabajamos en una tremenda institución en donde los resguardos están tomados y probablemente los riesgos son bajos, pero ojo, que hay trabajo y hay series grandes de mortalidad significativa cuando se opera una 13 duodeno de menos de 750 gramos, 800 gramos, que llegan al 40-50% de mortalidad. ¿Ok? Entonces, ojo también, es una señal de alerta que hay que tener un backup importante antes de meterse a operar a uno de estos niñitos. Respecto, se hizo la pregunta de los kilos de la laparoscopía. Para mí, en la atresia duodenal y en el diafragma duodenal, son dos patologías distintas cuando el niño pesa más de 1,2 kilos o menos de 1,2 kilos. Operar una atresia duodeno en un niño de menos de 1 kilo es otra cosa, completamente distinta a cuando el niño pesa más de 1,5 kilos. Se requieren competencias distintas, entrenamiento distinto, y es peligroso
si uno no está entrenado, operar por vía mínimamente invasiva a un niño de atresia de duodeno de menos de 1,5 kilos. De verdad se los digo responsablemente. Y finalmente un pensamiento. A veces nosotros ni nos arrugamos porque una gastrosquisis permanece con parenteral 1 semana o 2 semanas más y nadie tiene mucho apuro por restituir el tránsito intestinal y está con catéter. ¿Y por qué esperamos 1 semana o 2 semanas? Porque pensamos que es lo mejor para el niño, porque pensamos que el tubo digestivo se va a desinflamar. Pero también podría bajarnos un poquitito el apuro y ir a operar esa gastrosquisis y soltar el PIL o explorar antes. Y un secuestro pulmonar o una MAC que nace, que tenemos diagnóstico a veces incluso prenatal, también hay un riesgo de infección, de insuficiencia respiratoria, a veces también lo tomamos con más calma y algunos de esos pacientes van y lo operamos al mes o a los 6 meses. Quiero decir de que a veces nos apuramos en algunos casos y en otros no nos apuramos tanto. Es lo que quería señalar. Vamos con el caso, Jorge. Muchas gracias. Comparte pantalla. Comparto. Y nos vamos a poner como límite de este caso 8:15 para darle la palabra después a la doctora Heider. O sea, estoy hablando de 5 minutos. Este es un día para los que están mirándonos desde fuera de Santiago, un día post lluvia en Santiago, en el atardecer en que el sol pega en uno de estos nuestros edificios. Y me corresponde hablar de un caso clínico que paso en 5 minutos a comentarles. Este es un niñito, hijo de una madre primigesta, con un embarazo controlado, su primer embarazo, y que en la ecografía de la semana 33 aparece una masa quística ovárica. Aparece un quiste ovárico de 46 por 39 milímetros, redondito, con contenido anecogénico, un quiste simple. De aquí viene lo primero. Eso es, 36. Esto tiene importancia. ¿Qué conducta hacemos? Le informamos a la familia, es importante tener un quiste de 3 por 4 centímetros en un recién nacido, adelantaremos el parto, programamos una cesárea, vamos a parto normal, nos olvidamos o preparamos todo para una cirugía. A mí me encantaría preguntarle, aquí hay cirujanos avesados de larga trayectoria, no sé si está el doctor Correia todavía por acá, pero usemos también de nuestros invitados internacionales, el doctor Camps. ¿Qué haría Juan Ignacio? Bueno, yo me gustaría que el materno-fetal me lo mandara, o si lo saben, nacimiento, o si está en la unidad de NICU y me llaman por este bebé, yo no lo opero. Básicamente. Perfecto. ¿Y Juan Carlos? ¿Sí? Pues yo creo que habría que investigar si ese feto tiene signos de sufrimiento o de hidrops o se ve alguna otra anomalía, porque si es un quiste simple, nuestra política habitual es esperar al nacimiento por vía vaginal, no por cesárea. Perfecto. No, este feto estaba en perfectas condiciones, subiendo de peso sin ningún problema. Sin ningún problema. Sí, pues y la esperar verdad que el quiste es normal, al parto, ¿no? claro. Es homogéneo, claro, no es... Sí. Vale. Era un quiste simple, homogéneo, anecogénico, sin ningún tabique, nada. Ya. Quiste de 3 por 4 centímetros, y yo creo que estamos todos de acuerdo en que vamos a esperar, que le vamos a informar a la familia que tiene un quiste, es algo importante, no es como para pasarlo por alto, pero nos gustaría a lo mejor conocer a la familia, tal vez, ¿cierto? Sí. Puede ser porque esto genera ansiedad, y nosotros los cirujanos creo que estamos en condiciones de tranquilizar a la familia. Correcto. Pues bien, el parto se desencadenó espontáneamente a la semana 37. La bebé pesó 3.4 kilos, todo muy tranquilo, y se hizo una ecografía abdominal al nacimiento, a las 48 horas de vida, y nuestro quiste cambió de aspecto. Ahora era un quiste como el que ustedes ven, de 4,5 por 4 por 3.4 centímetros. Conducta. ¿Qué hacemos ahora? Juan Carlos quizás quiera comentar. Juan Carlos, para ti son las 2 de la mañana o más allá, así que desde ya te voy a agradecer la participación en el día de hoy, las conferencias, los comentarios, fantásticos. Mañana, si has podido descansar, por cierto que nos gustaría
que estuvieras con nosotros, y sin duda tú conoces muy bien también al doctor Bartowski y a Juan Ignacio Camps, entonces la interacción para mañana también se agradece. Si quieres comentar algo y quieres ir a descansar, pero desde ya muchísimas felicitaciones y agradecimientos de todo el equipo. Bien, mañana me queda un viaje todavía que hacer, de unos cuantos cientos de kilómetros, pero podré unirme mañana al grupo. Yo creo que estaré en tiempo en la ciudad de Bilbao, norte de España, donde se come maravillosamente bien. Y desde allí pues me uniré con todos ustedes, encantado. Y respecto al caso que nos ocupa, yo creo que, bueno, encantado de participar ahora. Efectivamente, aquí ya es muy tarde y les agradezco pues un poco la deferencia, ¿no? Pero sí me gustaría terminar con ello, y yo creo que es muy aleccionador el ver que se trata de un paciente que se sale de la evolución normal de un quiste de ovario, y por lo tanto ya no se puede aplicar los criterios de un quiste simple. Es un quiste complicado y como tal pues tiene otro criterio diferente. Hay que la condición clínica del paciente es fundamental, pero es un quiste que a lo mejor tenemos que tomar una actitud distinta y a lo mejor plantearnos la cirugía. Y ahí lo dejo. Ahí lo deja. Y yo sigo entonces, porque Claro. yo concuerdo, cambió el cariz y ahora hay que plantearnos a lo mejor una cirugía, ¿no? Y de paso, voy a decir que los quistes simples en general hay bastante consenso, y recientemente con Juan Carlos nos tocó participar del último consenso en el Congreso Europeo de Cirugía Pediátrica en Tel Aviv, en donde una mañana se dedicó a hablar de qué hacer con los quistes simples. Y Correcto. básicamente se los resumo: en aquellos quistes simples de menos de 4 centímetros, la idea es observar, y hay bastante evidencia al respecto. Observar 4 o 6 meses y ahí evaluar. Pero en principio, menos de 4 centímetros, hay bastante evidencia dura que apoya la observación. Pero aquí, como dice muy bien el profesor Juan Carlos Agustínez, nos ocupa un quiste que cambió de cariz. Es un quiste ahora complejo y que mide 4 centímetros. Está en el límite. ¿Qué hacemos? ¿Lo operamos antes de mandarlo a la casa? ¿Esperamos un mes, que el niño esté más grande? ¿Importa que tenga un mes o que sea ahora de 2 o 3 días? Da lo mismo. ¿Es necesario hacer una nueva ecografía a la semana? ¿Lo seguimos clínicamente? ¿Le damos el teléfono a la mamá? Está el doctor Alcolado. Doctor Alcolado. Y si hay alguien del chat que quiera aportar, yo estoy leyendo. ¿Puedes dejar de compartir pantalla un segundo, Jorge? ¿Iván Alcolado? ¿Perdona? Sí, justo lo que decía Juan Carlos es que cambió el cariz, que eso es la clave, yo creo. Pues si hubiese seguido un quiste simple, típico, lo esperamos, ¿cierto? Pero en este caso que cambió de cariz, yo creo que estoy de acuerdo con él, en que es lo más probable que tengamos que explorarlo. ¿Cuándo? Está el doctor Correía también por ahí. Probablemente se Doctor torció. Correía. Probablemente se No torció. sé, Y si no tiene sabemos alguna cuándo se posibilidad, torció. intrauterino, al final. Por No sé. favor, cállense un rato. Doctor Correía. Por favor. Oye, Se muteó, se apagó el audio. Y había ruido ambiental. ¿Puede reactivar el audio, doctor Correa? Ahora. ahí están los nietos dejando la cara. Oye, sin duda que cambió el carácter, ahora ya es un quiste. El tema es una masa que ya se torció y se trombosó definitivamente, o sea, ya está alterado y lo podéis dejar que siga evolucionando o lo sacas. Esa fue la gran duda que teníamos y que lo vamos a seguir teniendo cuando se nos presente otro caso similar. Evidentemente que si hubiera sido solamente quístico, no hay nada que discutir y nada que cambiar.
pero aquí el carácter de ese quiste ahora se hace sólido, ¿no es cierto? Probablemente se torció ya definitivamente, de manera que vuelve a plantearse la pregunta si está así ahora, ya trombosado, ya torcido, ¿se puede dejar que siga así o lo vamos a sacar? Esa es la gran disyuntiva en este momento. Bueno, yo lo que haría, Antiguamente estos quistes se Sí, está bien. operaban todos. Sí, adelante. Vamos. ah, Sí. bueno, yo lo que haría Juan Ignacio. gracias, Jorge, yo lo que haría es poner la laparoscopio si lo que parece muy probablemente sea una torsión, hacerle un agujerito por la laparoscopía, drenarlo y dejar que el ovario se desinflame. No se va a torcer cuando está desinflamado, estar seguro que no esté sangrando. Los ginecólogos dejan los ovarios completamente abiertos. Yo no soy ginecólogo, entonces miro que no sangre y que esté seguro que... Y después darle seguimiento cada 3 meses. A ver si se hace más pequeño, más grande. Sí. ¿Lo harías antes del alta, a los 3 días? Por supuesto, por supuesto. Tenemos muchos referidos Ok. de 2 horas de diferencia en coche y yo no me fío de si van a volver, si no van a volver, si se van a ir de emergencia a un hospital local, regional o comarcal. Yo lo soluciono antes de que se vayan porque después es difícil tenerlos de vuelta. Marcadores tumorales también. Todo negativo y los flujos al ecodoppler negativos al nacer. Bueno, les cuento, voy a compartir de nuevo para que... Aquí están en las mismas circunstancias, ¿no? Que decía, ¿se ve o no? Sí, se ve. Sí, sí. Yo planteaba lo mismo, ¿no? Que decía Juan Ignacio. Y si hubiese sido, vive en un lugar más alejado, o es un niño prematuro, volviendo un poquitito a la pregunta, ¿no? Yo creo que hay otras variables que también nos hacen considerar el momento quirúrgico, ¿ya? Y en definitiva, la verdad es que la decisión que yo tomé fue en virtud de conversar muy estrechamente con la familia, es enviarla a la casa y decidí programar una cirugía al mes de vida, al mes, conversado con la familia. ¿Por qué? Justamente por estas aprensiones que les comentaba respecto al neurodesarrollo y me pareció que el niño estaba en excelentes condiciones generales, se alimentaba sin ningún problema, abdomen blando, niño sano, niña sana, ¿ok? Pero a los 13 días en su control normal con su pediatra le cuenta que tenía deposiciones mucosas, la pediatra se pone un poquito nerviosa, le hace una ecografía y ahí estaba nuestro quiste, nuevamente, igual, sin cambios, tal vez con un poquito de líquido libre ahora, afuera, sin Doppler, sin ningún cambio. Pero ya les tengo que reconocer que la pediatra me llama y la familia estaba más nerviosa. ¿Qué hacemos? ¿La opero? La verdad es que les cuento, en honor al tiempo, que yo aquí ya tenía ganas de operarle, ahora estoy siendo bien sincero, pero yo tenía un plan, quiero operarla al mes. Y la verdad es que no habían cambiado mayormente las circunstancias, y le dije a los papás, veamos qué ocurre, conversemos mañana, en 48 horas y tomamos una decisión. El Patricio Varela levantó la mano. Claro, esto lo hemos discutido y lo seguimos discutiendo hoy día, después de 30 años. Porque acá la situación es, ¿por qué lo vas a operar finalmente? Es una masa pequeña que tiene menos de 5 centímetros. Eso hacía un corte y hacía referencia a lo que se comentó en Israel. Pero esto hay que asimilarlo también en algunos aspectos al testículo torcido perinatal, que no los estamos operando. Entonces, acá la única consideración sería que se comprometa eventualmente la trompa. En eso estamos pensando y en eso hacemos la diferencia con el testículo, porque si no existiera la trompa a ese lado, o tuviéramos alguna manera de objetivar si esa trompa está o no está, podría manejarse un poco como el testículo. La diferencia es que está en el abdomen, provoca irritación, dolor,
cólico a medianoche, y eso obviamente en la práctica hoy día y siempre hemos decidido retirar estas masas o dejarlas eventualmente cuando las observamos directamente por vía laparoscópica, aspirar y dejar lo que podemos preservar eventualmente. Quería poner eso en contexto solamente, porque entiendo que tú también lo diferiste al mes decidido a extirparla, pero también la podrías haber dejado 3 meses, y mañana vamos a discutir un caso donde pasó algo similar a lo que se refiere a la vascularización con un vaso, una polisplenia. Entonces, bueno. Claro, probablemente si en la ecocontrol que yo pretendía hacerle al mes, el quiste hubiese medido la mitad, probablemente mi conducta hubiese seguir esperando, ¿no? Esto creo yo que es un poquito dinámico, y bajo esa misma lógica de dinamismo, los papás a las 48 horas de este control normal del bebé consultaron ahora por irritabilidad y cólicos. El niño estaba probablemente por una alergia alimentaria irritable, y la situación se hizo insostenible con la familia, que venía muy ansioso, hay que entender, de la semana 33 del embarazo. Y en ese momento yo cambié de plan, básicamente conversé con ellos, el plan era que si aparecía algún elemento que sugiriera alguna complicación, yo le iba a operar, y aquí yo tenía el elemento que era cólico, y lo operamos, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cómo lo operamos? Porque podemos hacer un fan steel, podemos meter la óptica y puncionar, y como decía el doctor Camps, no hacer a lo mejor nada más, destechar, hacer un abordaje clásico con 2 o 3 trócares, o un abordaje transumbilical. ¿Alguien puede dar una preferencia? El doctor Alcolado tiene algo que decir, a ver si nos aprovecha de contestar esto también. No, de antes un poquito, si tú te fijas en la primera eco y la segunda, había avanzado bastante en la heterogeneidad y había zonas de licuefacción. O sea, el primero no estaba tanto tiempo torcido con respecto a la última, ¿ya? A esos 13 días. Hay una diferencia importante en la ecografía. Por eso que yo decía que yo lo habría explorado. No, yo creo que hay que explorarlo laparoscópico, o sea, meter el laparoscopio y de ahí vemos qué hacemos. Bien, yo creo que lo primero es meter la óptica, ¿no? Y una vez que uno tiene la óptica dentro, podrá definir la que es la mejor técnica para cada cual. Alguien meterá otra pinza, alguien usará el abordaje enteramente transumbilical, alguien se acompañará de una punción percutánea, que es lo que nosotros hicimos, y la verdad es que no estamos hablando mucho de cirugía, sino que más de conductas. Estos fueron los hallazgos: una torsión anexial con una necrosis hemorrágica de todo el anexo, que incluía la trompa, y del lado izquierdo, y afortunadamente indemnidad del anexo derecho. ¿Okay? Este es el paciente, y este es el control postoperatorio a los 10 días de este abordaje transumbilical. Quiero terminar con un pensamiento, porque la verdad es que yo creo de que mi intención era mostrar el caso, y quiero preguntarle a nuestro equipo de neonatología y de anestesia, si el esperar operar un paciente que tiene 3 días versus operarlo a los 15 o al mes, ¿tiene alguna diferencia? Así, esa es la pregunta, bien directa. Para anestesia. En lo anestésico, Rose lo va a mencionar en la charla. Perfecto. Voy a dejar de compartir pantalla y le damos la palabra a quiero terminar, para cerrar mi presentación, quiero terminar con 3 videos que duran 15 segundos cada uno. ¿Cómo estaba el anexo? ¿Cómo estaba el anexo? El anexo derecho estaba normal, y el anexo izquierdo estaba completamente torcido y perdido. Les quiero mostrar... ¿Sí? Vean esto mientras conversa Iván, vean este video, por favor. Es que es un quiste simple. Entre la eco prenatal y la eco del nacimiento, ¿cuántos días mediaron? Desde las 33 semanas. No se hizo otra eco dirigida a los ovarios entre medio. Que yo creo que eso es una cosa que debería haberse estado controlando desde el punto de vista obstétrico para nosotros. Este es un video que muestra un quiste simple de 2 centímetros complicado. Esto es para relativizar todo lo que hemos conversado, ¿no? Este es un quiste simple, vean, que por la torsión del quiste simple medía menos de 2 centímetros,
se torció, se llevó la trompa, el apéndice, y generó una apendicitis con, vean, pero afortunadamente con indemnidad del anexo. Quiste simple, 2 centímetros. Primer video. Segundo video, esto es lo más característico que yo al menos me he enfrentado, que son quistes ováricos autoamputados, necróticos, en donde hay ausencia total del anexo. Y estos uno los punciona y los puede sacar a través de la cicatriz umbilical, ¿no? Y esta es la técnica que habitualmente yo utilizo. Punción y extracción a través del ombligo. Todas estas son recién nacidos de alrededor de un mes. Y termino con este último, que es una paciente que operé con diagnóstico de duplicación intestinal, una niñita de 3 años, y cuando ingreso, a ver si se cargó el video, parece que no se cargó, ahí está, vean, no encuentro la duplicación, obviamente ya la busqué, y me voy a los anexos y miren, me encuentro con esto, 3 años tenía la paciente. Nunca nadie había hecho un diagnóstico de nada en esta niña, sino que por una ecografía que se hizo por otra causa, un dolor abdominal, vean. Un quiste autoamputado de 3 años de evolución, de un poquito más de 2 centímetros de diámetro. Bueno, termino con eso, Patricio, dejo compartir, los dejo pensando, porque no creo que tengamos la respuesta hoy por la noche. Y el doctor Agustín se tiene que ir a dormir. ¿Algún comentario final, Irene? No sé si habías pedido la palabra y vamos a pasar después a la conferencia de cierre de anestesiología. Sí, con respecto un poco a la pregunta que decía Jorge, o sea, el niño de término obviamente es distinto, pero sí, de todas maneras, los primeros, entre los 3 a 7º día de vida es el periodo de adaptación del recién nacido. O sea, obviamente en este caso, que creo que era súper prudente esperar, pero hacerle como un seguimiento súper estricto, porque operar a los 3 días, si no había una indicación en ese minuto tan clara, creo que era más conveniente esperar, pero con un seguimiento muy estricto que hizo el doctor Godoy. Después, entre los 15 a los 30 días, en mi opinión, ya pasó el periodo de transición, el riesgo de hipertensión pulmonar, ¿cierto? Ya bajó la resistencia vascular pulmonar. No sé qué opina Rosa al respecto, pero creo que ya después de los 15 días, yo creo que entre 15 días a un mes no se genera mayor diferencia. ¿Ya? Eso. Marina y Iván, y breve por favor, y pasamos después a la conferencia. Estamos terminando dentro del tiempo planificado en el día de hoy. ¿Nació a las cuántas semanas? Es un comentario muy breve. O sea, 37. Perdón. Es un Marina comentario y solo para- Iván al final. Iván cierra. ¿Te fijas Marina que y Iván. si en la Marina, 34, 35, 36 hubiese cambiado intrauterino la imagen, habríamos estado mucho más tranquilos. No habríamos hecho nada, porque ya se complicó muchas semanas antes del nacimiento. Por eso yo creo que estos niños tienen que seguir un seguimiento ecográfico obstétrico, porque te cambia la conducta. Si cambió en 2 días antes de nacer, uno es más agresivo. Si está hace 3 semanas complejo, no sé. Iván, discúlpame, ¿tú sostienes entonces que si nosotros no hubiésemos dado cuenta que el quiste cambió de simple a complejo a las 34 semanas, ¿tú hubieses interrumpido el embarazo? No, lo dejo. No, ¿Y a las no lo puedo. 36? No lo vamos a hacer, porque ya está complejo. ¿Te fijas? No sé cuánto partió, pero me refiero yo que partiste simple a las 33, y si a las 36 está complejo, ya se perdió su ovario. Entonces al nacer me doy el tiempo que quiero. Lo puedo operar al mes, 2 meses, 3 meses. Si la pregunta era ¿para qué tanto seguimiento obstétrico? Esa era la pregunta. Para saber cuándo cambió. Porque si lo haces semanal, tú sabes que cambió cuándo y al nacimiento te aclara el fenómeno. Ok, gracias. Marina, por favor, Marina, último comentario. ¿Escucha? Sí. Sí, No, doctora. es muy corto. En el fondo, un par de meses después, tuvimos otra paciente con la misma situación, un quiste ovárico. De hecho, lo conversé con Jorge, con Renato, con varios en la clínica. La guagua también nació, un quiste de las mismas características, fue siempre complejo, de 4 centímetros, 5 centímetros, y en beneficio de este mismo paciente que habíamos discutido, se decidió ir de alta y no operar. Ahora, los papás de esta otra guagua tienen el caso contrario. Ellos como que les acomodó más no tener que operarla de recién nacido y esperar, y se han ido relajando y han ido difiriendo la cirugía, y ahora están esperando que pase septiembre, que no sé qué, que esté más grande, y la guagua tiene ya 2, casi 3 meses,
con ecografías periódicas, que no ha cambiado el quiste, no ha crecido ni se ha achicado, está igual. Ahí está, y la guagua todavía no se opera. Se los comento. Va a cumplir 3 años, va a tener 3 años y le van a diagnosticar una duplicación intestinal, como me ha tocado ver todo este año. Bueno, la mamá sabe y no la quiere operar. Me dijo, sí, pero mire, doctora, después de septiembre, porque no sé qué, porque... bueno, la guagua está en perfectas condiciones. Crece, Bueno. sube de peso, asintomática. Y ahí está. Esto es cirugía pediátrica. Bienvenidos todos. Es así la cirugía Guagua pediátrica. significa bebé, para que quienes nos escuchan desde fuera. Para los que quieran pensarlo, era solo un comentario. Sí, y guagua bebé, cabro chico, un niño pequeño.